de mi río, tronquito de mis cedrales, como flotas de bonito sobre los cielos laudales, y como reman de bien tus coreguajes patrones. Ambos son de tu vaivén, dueños son de tus amores. Ambos son de tu vaivén, dueños son de tus amores. Canoita se me antoja, bailas en la corriente, bambucos y torbellinos nacidos en tierra ardiente. Al cruzar por las orillas me saludan las banderas, de azuladas y amarillas mariposas volanderas, de azuladas y amarillas mariposas volanderas. De mi río, tronquito de mis cedrales, como flotas de bonito sobre los cielos laudales, y como reman de bien tus coreguajes patrones. Ambos son de tu vaivén, dueños son de tus amores. Ambos son de tu vaivén, dueños son de tus amores. Canoita se me antoja, bailas en la corriente, bambucos y torbellinos nacidos en tierra ardiente. Al cruzar por las orillas me saludan las banderas, azuladas y amarillas mariposas volanderas, azuladas y amarillas mariposas volanderas. En diciembre de 1981, la editorial Vedut de Medellín obsequió como aguinaldo tradicional navideño la joya literaria de don Tomás Carrasquilla, Entrañas de Niño, ilustrada por la artista doña Teresa Crespo. Leemos de esta edición el prólogo del eximio educador antioqueño don Conrado González Mejía y comenzamos a leer la obra Entrañas de Niño de don Tomás Carrasquilla. Bienvenidos a esta alegría de siempre exaltar la literatura antioqueña y esta en su máxima expresión. Dice don Conrado: la donosa obrecilla, cuya acción discurre en las ardidas vegas donde se asienta Santa Fe de Antioquia, que riegan el Cauca y el Tonusco, Santa Cruz, el Vadillo y el Pataló, y en cuyo anfiteatro se empinan, para huir del resisterio canicular, las laderas de El Silencio, embrujado solar de la vieja casona. Vamos a mirar porque ahí aparece la obra. Ser mensaje suyo cordialísimo de buen afecto a los incontables amigos de esta editorial, que va hasta los lugares más apartados de Colombia y que reciben por el valimiento de estas páginas férvidos votos pascuales de bienandanza, asociarse con tema infantil de suma belleza a la compañía del gobierno que consagró el último bienio a la causa de la niñez sin pan y sin alfabeto, con los mejores propósitos y ojalá con los resultados fecundos que todos esperamos. Clamar a los cuatro vientos que no es cierto que Antioquia esté perdiendo su secular señorío, que sí es verdad de apuño que el antioqueño es un ejemplar de humanidad, laborioso y frugal, tenaz y aventurero, altivo y apasionado, fiel amador de su terruño y de su casa, emprendedor y tesonero, y que su carácter, por local y peculiar que sea, tiene sentido universal hispánico. Y poner de relieve que mal puede declinar su sino histórico, su gallarda merindad que gestó en su recia entraña, entre otros prohombres insignes, a don Tomás Carrasquilla, el primer novelista regional de América
el más vivo pintor de costumbres y el más castizo de los escritores castellanos de su siglo, a decir de don Julio Cejador y Frauca. Cuando este sabio polígrafo, con ser español, sentó tal juicio contundente en su monumental Historia de la Lengua y Literatura Castellanas, limitaba su acerto a la producción del maestro del decenio anterior a 1900, desde Simón el Mago, Dimitas Arias, Blanca, San Antoñito, el Animasola, En la diestra de Dios Padre, hasta Frutos de mi tierra. Y a lo largo del primer tercio del siglo XX iría a hilvanar la prodigiosa, espléndida urdimbre que comienza en Salve Regina y remata con mágico broche en la novela laureada Hace tiempos. Rayando apenas el alba de esta centuria, vióse don Tomás urgido y golpeado por las fugias económicas de tal guisa que no tuvo empeño el Buena Vida y el Filipichín de ayer en dejar la holganza ciudadana, el incentivo de amigos, círculos literarios, merenderos y el anís de mi Dios, para colgar los botines y arrimarse a sobrenadar allá por las breñas de Sonsón, en calidad de despensero de la mina de San Andrés, en Pegujales del hoy municipio de Argelia de María, qué nombre tan hermoso, Argelia de María, donde vegetó casi un lustro. Y desde la remota soledad entretenía ocios, tedios y murria, escribiendo a familiares y contertulios cartas deliciosas que son ahora invaluable venero autobiográfico y opulento filón para los estudiosos del idioma. Porque mucho tiene que ver con el libro que estamos presentando. No está fuera de lugar transcribir, aparte de la que, con fecha de 10 de agosto de 1906, envió del lugarejo donde rumiaba su morriña a la señora María Jesús Álvarez de Villegas, que vivía aquí en Medellín. Citemos la carta. Me dice que se ha puesto muy fullera con la dedicatoria de mi novelita. Hacía poco que Entrañas de niño había aparecido en la revista Alfa. En cuanto a la satisfacción, me parece que hace muy bien, pues uno debe pagarse hasta de sus cosas, para forjarse la dicha de la vida. A lo Mercedes Moreno, el ser más feliz de la creación. Lo malo es que, en esta vez, tiene usted que ponerle mucho engaño e idealismo a la realidad, porque, sin modestia, me parece la obrilla que le ofrezco muy mediana y runchita, muy runchita. Hasta ahí habla don Tomás. A propósito de la pesimista autocrítica que se recata tras el bizarro epíteto maicero con que arropa el juicio, sabido es que el maestro encontraba siempre de escaso valor cuanto salía de sus gavilanes, con la excepción de Salve Regina, por creer que en su engendro genial había logrado más que en otros la perfección literaria. Y sigue confiándole a su amiga. Oigamos a don Tomás. Por ser ella del género inocente y señorero, me atreví a dedicársela. No porque ella esté a la altura de su merced, pero en fin, si la ha encontrado bien, quiere decir que la ha visto con los ojos del alma, lo cual no deja de serme muy grato. Creo que a Indalecio le va a gustar mucho porque él, como Paquito Santos, en medio de todas sus aperías y orgullos, también dice misa y tiene altar. No se atenga a lo que diga Cano. Él es parte en la cosa, y por otra, no conoce la novelita entera. Son 10 capítulos, y apenas les he mandado 7. No acaba de salir hasta diciembre, con que no se afane, que el almuerzo es yucas. Entre paréntesis, creemos que Cano sea nada menos que el negro Cano de la tertulia tan famosa de Medellín, a la cual pertenecía don Tomás. Y sigue don Conrado González Mejía. Y en misiva a la misma destinataria, el 25 de octubre, así le espeta.
Le daré la grata y plausible nueva que por este correo irá al final de Entrañas de Niño, esta quisicosa de usted y yo. Ojalá le guste el acabe como le gustó el comienzo. Este cuento es la traducción que yo hago de La Abuelita. Así pensé bautizarlo, pero me acordé de los Gavirias que todo lo han de poner con nombres de zarzuela o de óperas y opté por el otro nombre, que acaso sea un poco pretencioso. Termina don Conrado. En esta, como en la mayoría de sus novelas y cuentos, habla Carrasquilla en primera persona, lo que le infunde singular encanto. Y el personaje central, el héroe, igual que en muchos de sus relatos, es un niño, Paco Santos Solsona, con su dulzura amarga y su alegre tristeza que, en alas de la fantasía y al conjuro del caótico pequeño mundo de historias oídas en torno a los antepasados, de leyendas, consejas, espantos, ánimas y aparecidos que se ciernen en la casona de El Silencio y ruedan confundidos por entre las aguas de La Magistrada. Va moviendo con sus dedillos torpes las hebras tenues del nebuloso tinglado, donde viven y mueren, ríen y lloran, hablan y padecen los personajes y las cosas entre balumbas de realidades y de sueños. Mas no es sazón de comentos ni de alusiones a la trama de sortilegio que tejió con el presagio de su rico idioma. Comillas, el más suntuoso de los escritores presentes y del pasado siglo, como lo consignaron en acta histórica Baldomero Sanín Cano, Jorge Salamea y Antonio Gómez Restrepo, al concederle el premio Vergara y Vergara en ocasión memorable. Cátelo a solas el lector en el murrino vaso de este libro, recamado con oro fino, extraído de las entrañas de los montes nativos, y diga, al doblar la última página, si no es verdad lo que esculpió el gañito en honor del viejo glorioso. Cuando las minas de Antioquia se hayan agotado, cuando sus cafetales dejen de botar al aire juguetón el aroma de sus blancas flores, y el puente de Caldas, que Caldas levantó en la quebrada arriba, se haya desmoronado, y quizás de la gran catedral de Medellín no queden sino escombros. Entonces, repetimos el nombre de Tomás Carrasquilla. Ese nombre flotará sobre las ruinas y el desastre, retenido y glorificado en sus obras inmortales. Conrado González Mejía. A propósito, rendimos homenaje a este gran educador antioqueño, don Conrado González Mejía, leyendo su prólogo exacto como él lo dejó para esta edición del libro de la novela Entrañas de Niño. Y comenzamos la lectura de la obra. Entrañas de Niño. Este escrito es sacado de unos papeles viejos y ajenos. Su publicador actual lo dedica como poquedad de agradecimiento y de agradecido a la noble dama doña María Jesús Álvarez de Villegas. Memoria. Si fuiste el combustible de tu hermana la inteligencia y el terreno propicio para tu amigo el sentimiento, fuiste también el consuelo de los pequeños, de los vencidos y de los tristes. Ayúdame esta vez, memoria amable, que tengo que recordar futilezas y tiempos muy distantes. Ea pues, amiga. Vivíamos en el silencio, a pocas cuadras del villorrio donde vine al mundo. Al través de los frutales y sembrados, parecía desde casa un montón de escombros polvorientos y miserables. De su centro se elevaba enantes, como tronco carcomido, la torre vetusta de una iglesia que ya no existe. El silencio, que por herencia de mi madre había ingresado en el patrimonio de la familia,
Era una finca extensísima, con mucho monte en las cumbres, dehesas en las faldas, tierras de pan llevar en vegas y laderas, varias casas, bastantes barracones y tinglados y muchísimas agregaciones y dependencias. La casa de los amos, que decían los labriegos y que habitábamos siempre, era un ejemplar un tanto raro en las regiones antioqueñas. Mi trisabuelo, español de la cepa según cuentas y de las encartaciones, a lo que entiendo, debió de reproducir en aquel caserón algún otro más o menos solariego, más o menos señorial, algo que le fingiese en la extranjera breña el lar paterno, la merindad querida, la patria vasca, a donde nunca jamás debía tornar. Lo digo porque aquella vetustez es chapetona, genuinamente chapetona, en conjunto y al pormenor. Tiene partes de un piso, partes de dos, pavimentos de enormes ladrillos trenzados a la diagonal, o de bambas anchísimas, aseguradas con unos clavos, que los de Cristo. El roble y la piedra campean por todas partes. Los pilarones cuadrados con talladuras en forma de tulipanes y de peras terminan en zapatas desmesuradas de 3 travesaños curvados a estilo arábigo. Las vigas, biseladas y con relieves, llevan rosetas y modillones. Un decadente colonial cometió en puertas y alacenas, en balaustradas y ventanas, las figuras todas de la retórica churrigueresca, los gornes y los pestillos, las bisagras y las fallevas, parecen de calabozo. En el pináculo de aquella techumbre empinada y conveja se alza, solitaria y atrevida, una veleta de bandera con una cruz en la punta. Jamás profanaron las maderas con pintura alguna. Lo remitieron al tiempo y les ha dado esa pátina gris apizarrada, esos golpes negruzcos especiales que el colorista más hábil apenas si se atreve a imitar. Al tenor del continente era el contenido. Armarios y pupitres de copetones prolijos e historiados. Arcones con patas de garra y esfera. Sillas conventuales con guadamaciles grabados y remates de talla. Cufas, cuyo barandaje de balaustres y palitroques. Tarimones, mesas y esquineras, con arnillas cortadas en picos, en ondas, en garabatos. Marcos de cuadros que denuncian la mano paciente de un benedictino. Sabe Dios dónde habrán parado aquellos retratos que se destacaban imponentes en los muros encalados de la sala. Mi antecesor de Marras, Tatagori, que decimos sus descendientes, un viejo muy rasurado y de gran cumbamba, está de casacón rojo, coleta y espadín, lleva el sombrero bajo el brazo izquierdo, está muy compungido y de hinojos, ofreciendo con su diestra mano su corazón enorme y cruento a la misma princesa de Valvanera, que asoma arriba entre el hueco del árbol sacrosanto. Al pie de tan piadosa efigie, léense los pormenores de la consagración de U's que son B's, con X que son J's y con F's que son S's. Haciéndole pareja a tan cristiano caballero, está su ilustre esposa, una señorona agria y ceñuda de rostro, flacuchenta de cuerpo, escotada, con talla estilo imperio, mucha joya, zarcillos de lámpara, mitones, 3 rosas en una de las crenchas y un peinetón muy áureo y muy volado por remate y coronamiento. Frente al fidalgo matrimonio, campeaban por su austeridad y adiustez 2 personajes de épocas posteriores y de distinta progenie. Son los parientes Villalares. Lleva el uno guedeja y atalaje a lo Espronceda, un aire muy pronunciado de repúblico
y una inscripción abajo en que consta que el retrato hubo de empuñar con providente mano las riendas del supremo gobierno democrático. Es el otro un sacerdote, una figura lívida, ascética, espectral. No lleva leyenda alguna, pero la tradición, mejor que la escritura, se le ha formado y no hacia lo cotidiano y ordinario. Según ella, y los varios mamotretos y pergaminos que de él se conservan, era un gran letrado, un sabio de afolio. Simpatizaba con la idea de la emancipación hispanoamericana, ajustándole a la más estricta teología. Hay pruebas irrecusables de que tuvo correspondencia con los Nariños y Mirandas, oigan pues, cuando los derechos del hombre germinaban apenas en pechos tan facciosos. Trascendió esto hasta los altos mandatarios peninsulares, y cátame que un día el avanzado clérigo fue llamado a Cartagena de Indias, por donde el Santo Oficio le puso a buen recaudo. Ay, las postrimerías del padre Villalares quedaron en el misterio. Si bien es cierto que en época no muy remota sentíase aún en el propio gabinete que él ocupara en nuestra casa un olorcillo ofuscador de carne chamuscada. Pido una remembranza patriotera por este héroe ignorado. Independientes, y atrás del edificio señorial, estaban los cuartos de la servidumbre, los del labor, las caballerizas y la leñera. La leñera, unida a él por la sacristía, como el alma al cielo por el comulgatorio, elevábase la capilla erigida a la patrona de la familia, la consabida Virgen de Valvanera. Cuando yo pude darme cuenta de aquel edificio ya estaba mudo y ruinoso. Un temblor le había truncado la fachada y las campanas, muertas, sin badajos, yacían por ahí en la sacristía como almireces abandonados. Veíase el cielo por las cribas del techo. Veíase el cielo por las cribas del techo, y cubrían el maderamen, el polvo y las telarañas. Tomado por las goteras estaba el retablo, el camarín como cuenca sin ojo, el ara como cuerpo sin alma. Monseñor Plata había prohibido el culto oficial en los campos, y las imágenes, los vasos y ornamentos sagrados, así como los otros enseres rituales, se habían llevado a la iglesia del lugar. Tan solo quedaban allí las pilas del agua bendita, llenas de terrones, polillas y gusarapos. Un San Jerónimo, quebrándose el armazón del pecho con enorme piedra, y un cuadro espantable de ánimas en donde una infeliz, muy consumida y lacrimosa, el ánima sola probablemente, purga sus culpas separada de sus compañeras y medio envuelta por las llamas azules de la purificación. El ánima esta y la banda negra y rumorosa de murciélagos que se alborotaba al menor ruido eran poderosas a que yo no entrase a la capilla desde que no fuera bien acompañado. Y eso que aquella desolación me atraía. Sentía allí un no sé qué de tristeza, de respeto, de miedo, una emoción tan extraña, tan compleja, que a veces me hacía preciso experimentarla. Quedábame siempre, después de entrar allí, un dejo de melancolía que a mí se me antojaba tónico y saludable a mi espíritu. Era eso como una dulzura amarga, como una tristeza alegre. Era una impresión sin nombre que ni hoy mismo puedo definir. ¿Acaso fuese la avidez infantil al despertar de la fantasía? ¿Acaso el instinto masculino de arrostrar peligros? O tal vez que en mi corazón de niño, no maculado por la culpa y ungido con el óleo de la piedad, surgía el dolor del creyente al sentir, en el propio lugar que fue de adoraciones, la nostalgia de Dios sacramentado. Volvamos a la casa. Las avispas y los abejorros, las golondrinas y las palomas,
los reptiles e insectos, han dejado sus huellas por muros, techos y aleros. El líquen, el musgo y las parásitas han vestido piedras y tejados, árboles y troncos, broqueles de pozo y machones de pared. El rigor de las estaciones ha dejado aquí una roña, aquí una roña, allá una mancha, acullá una excrescencia. Del salón al huerto, del oratorio al establo, se respira el mismo aire de vejez, de tristeza, de soledad. La leyenda, la conseja y los espantos se ciernen en ese ambiente. Mi tío, el sacerdote, sale en altas horas y hace sonar, con tañido pavoroso, la vajilla de plata, repleta de oro y pedrería que dejó soterrada al partir a Cartagena. En el corredor de las argollas, junto al pozo de la alberca, óyense al amanecer de cada viernes quejumbres lastimeras mezcladas con resoplos de coraje. No es para menos. Taitagori, solfa, y salía a tales días y a tales horas, salía a desayunar a la cuadrilla. Solía hacerlo, a la cuadrilla de esclavos con una sotaína en que daba la sangre a la rodilla. Por entre una hilera de naranjos centenarios que separa la huerta del jardín, vaga en las noches lluviosas de noviembre un alma en pena. El blanco sudario que la envuelve flota y flota entre una llama pálida y difusa. Todos estos horrores, unidos a los muchos comentarios de las diversas personas que visitaban nuestra casa, amén de las 1000 supersticiones de la infancia y del pueblo, fueron acumulando en mi cabeza una balumba de miedos y recelos, que hasta ahí pues, por fortuna que otras balumbas la contrarrestaban, la religiosa verbigracia. Sí, yo era muy religioso, si no por tendencia, por sugestión al menos. En casa, a más de cumplirse al pie de la letra todos los preceptos de la Madre Iglesia, practicábanse cuantas devociones puede inspirar la piedad más arraigada y monástica, como que era ella la característica y la consigna de la familia. Enumero: rosario vespertino con misterios y suplementos, alabados matinales que al prorrumpir de mi padre se propagaban por la serie de aposentos cual contagio del fervor, escapularios y rosarios en pechos de grandes y pequeños, bendición de alimentos antes de comerles, hacimiento de gracias después de comidos, ángelus en coro al tocarle las campanas, Ave María y Gloria al sonar de cada hora, vela a Santa Ana todo martes, al Santísimo todo jueves y lámpara perpetua ante la Virgen familiar. Mamá y la abuelita rezaban a mañana y tarde el oficio parvo de María. Padre leía por las noches la vida del santo correspondiente. Las señoras todas de la casa lavaban los corporales de nuestro amo, bordaban palitos y paños litúrgicos y tenían a su cargo el altar en la iglesia. En cuanto a novenas y arreglos de santos, ni se diga. Yo me encantaba con todo esto. El culto era para mí como una fascinación y las oraciones, una delicia. Más que los relatos extraordinarios, más que los milagros mismos, me seducía la forma autolocutiva de las preces. Ese yo esto, yo aquello, yo lo otro, me hacía sentir mucho sin entender jota. Yo aprendía aquí un pedazo y allá otro. La trabazón y enredos, esa trabazón y enredos que hice en las excelencias del Carmen y de la pasión, del ejercicio, de las ánimas y del oficio parvo, de novenas y tricenarios, de trisagio, trecenarios, trisagio y estaciones, no son para contarse. Por muchos meses tuve obsesión de rezo y a cada instante se me oía. En la de Paula, Villa de Calabria,
nació Francisco al mundo decadente. En la de Paula, Villa de Calabria, nació Francisco al mundo decadente. Se me figuraba ser yo mismo en persona, el Francisco en referencia. Yo quería tanto al santo de mi nombre. Entre muecas y correteos repetía con voces fingidas y grotescas estribillos de gozos en extravagante revoltijo. Aquello de que dice Santa Brígida que quedó su cabeza como si la hubieran metido en una tina de sangre. Yo lo declamaba con frecuencia, pues este pasaje de la canónica narración se me clavó en la memoria como un dardo. Vira, la abuelita, me fomentaba las aficiones con rezos a tarde y a mañana, con ejemplos y pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento. Mas no pudo enseñarme el catecismo. Todo lo del padre Astete me parecía feo y aburrido sobremanera. Yo no ansiaba sino lo patético, lo impecable, el versículo, el ritmo, todo lo que me sonase a sujeto y me hiciese creer que era yo mismo quien sentía y expresaba por su propia cuenta. Yo me identificaba con todos los formuladores de oraciones. La fórmula era mía y mía la idea, y los afectos míos. Tales misticismos me obligaron a formular a mi turno. Vira, maravillada, dichosa, me ayudaba a veces en tales creaciones. Vaya una muestra. Aquí te pongo estas flores, oh princesa de Valvanera, para que me hagas bueno y formal, y para que me quites el miedo a los espantos y al padre Villalares. Y yo agregaba a veces, y para que me compongas estas cumbambas de Taitagori, porque yo era muy cumbambeta, y esto se me figuraba la causa suprema de mi fealdad. Pero, oh sepulcros blanqueados, a mis pánicos, supersticiones y religiosidad les contrarrestaban sentimientos muy malos y empujosos. Se me antoja hoy que eran estos más ingénitos que conseguidos. Si en ese entonces me fuera posible definirme a mí mismo y ser franco y sincero, a buen seguro que no le pido a la Virgen lo que reza mi ejaculatoria. ¿Quién sabe qué de iniquidades le hubiera implorado? No eran los santos los que me trastornaban, eran los guapos, los mandones y los bonitos, los reyes que todo lo podían, los encantadores que hacían de las suyas, los héroes todos y los triunfantes. Yo llevaba en la cabeza una titiritera de año cristiano, de historia sagrada y de cuentos populares. Y siempre me inclinaba más a los victimarios que a las víctimas, más a lo lindo que a lo bueno, menos a lo útil que a lo superfluo. ¡Ay! La hermosura moral no me resultaba. Herodes mismo, con haber decollado todos los muchachitos de Belén y sus contornos, me gustaba por tremendo y arrestado. Y eso que yo entendía que sus contornos eran los niños suyos, los reyesitos. Pero acaso más que la grandeza del poderío, me deslumbraba la de lo bello. Cuanto tenía por lindo era para mí una cosa ya casi divina o sin casi. Inducíame todo esto a mil rarezas y barrabasadas. No podía convenir con que mi padre calzase alpargatas y se pasase el santo día regando coles y rábanos y enredando tomateras y pepineras. Le irrespetaba de pensamiento cuando le veía aquellos pantalones comidos por el fondo, aquella ruana pastusa listas azules y aquel jipijapa tan mugriento y tan ceboso. Solo cuando cargaba el palio en traje de carácter se me revelaba como padre. Solo cuando cargaba el palio. A mis hermanos mayores se me figuraba que les aborrecía. Eran ustedes unos jayanones del terruño, a cual más hirsuto y montarás, nunca se calzaban, y en los días de fiesta, cuando se atacaban las bragas de pañete, la ruana nueva con forro de bayeta y el aguadeño, se me hacían más ñoes que si llevasen los trapajos de labradores. Fastidiábame sobremanera oírles hablar siempre de bueyes y de recuas, de mulas y de enjalmas, de fletes y de árguenas, del precio de la panela y de los granos, de la vaca mengana y de la yegua perenceja. Tales temas me parecían la última degradación del entendimiento humano. Yo veía en la agricultura, en la ganadería y en todas las labores del campo una cosa abyecta, infamante, propia sola para gente pordiosera y caratosa.
En un viaje que hizo mi padre a Medellín, trájome como regalo muy precioso y estimulante un carriel muy cuco y repulgado. ¡Ja! Verlo yo y esponjarme como un sapo y estallar en llanto, todo fue uno. Yo no es sapo ni peón, grité atragantado. Yo es pa' señor de saco. Este muchachito no va a servir para nada, exclamó furioso uno de mis hermanos. ¿Cómo voy a servir?, dije energúmeno. ¿Caso soy sirviente? Ya lo están viendo, interviene Vira, que no va a servir para nada, acuérdense de mí. Pobre Vira, en esta vez te engañaron tu santidad y tu corazón de abuela. Cándida Rosa, qué nombre tan hermoso, Cándida Rosa, nieta del mayordomo y amiga de mis hermanas pequeñas, andábase por allí oprimiendo los lomos de su primo Cuco, hijastro de la cocinera. Si fogoso era el bribón, no era menos gallarda la amazona. Una cuarteroncilla regordeta, dientes de rata, de labios y ojos encendidos. ¡Ja! Canelita pura. El ejercicio la traía agitada. Por fondón, una colcha guiñaposa. Por corrosca, un enredo de lechos y de flores, y una hoja de árbol del pan por sombrilla. Sonreía al verla de tal guisa. Retornóme al punto, con guiñada y todo, quitóse a poco el caballo y sacando del seno 2 caracoles de esos que se encuentran en las rosas, vino a ofrecérmelos muy salamera. Recibir el obsequio con un tantico de displicencia. Anduvo por ahí haciendo 1000 posturas con la cola y la sombrilla. En momentos en que Cuco no la viera, se me acercó con disimulo y puesto los ojos en una enjalma que tenían al sol, me dijo arrulladora: Paquito, ¿usted por qué no es novio mío? Me quedo pasmado, solo encuentro una escupa y se la mando. ¿Qué? Que un gusto. Tras el salivazo, los caracoles. ¡Zambas a mí! ¡Ah, que iba a casarme con una princesa! ¡Ah! ¡Ah! Cuco me pagó desde ese día el desafuero de su prima, le tumbé y le di unos mojicones y puntapiés hasta dejarle rendido. Sobre el infeliz mulatico, que me quería como perro amo, ejercía yo todas mis tiranías y crueldades. Neronianas, caligulescas en extremo, eran las que cometía con los indefensos animales. ¡Ay, qué horror! Piedra a los perros y a los cerdos, palo a las mulas y a las vacas, chuzo y surriago a todos ellos. Ay, cuando lograba encostalar al gato y echarle al agua era la dicha. Los gallinazos me mantenían humillado, porque todas mis tretas y artimañas fueron infructuosas. Tuve que contentarme con insultarles y medirles puño. Los sapos eran mis enemigos personales. ¡Que le tiran leche y que se muere! ¡Ja! Me advertían cada rato. Nada, en cuanto les ponía inflados y lácteos a fuerza de porrazos, les ataba de las patas y a las horquetas de un chamizo. ¡Ay, qué dolor! En lo más recóndito y clandestino de la huerta, allá en un ángulo del vallado, detrás de unos higuerillos tropicales, mantuve muchos días el árbol escarmentoso de mis justicias. Allá pagaban los malvados el negro delito de esa hermosura. Allí morían lentamente achicharrándose desde antes de expirar. Yo presenciaba su agonía, veíales estremecerse, crisparse, les observaba aquellos ojos brotados, verdosos, implorantes, que se iban empañando. Al comprender tanto suplicio, sentía una delicia, un transporte, que de recordarlo ahora me dan escalofríos y tristezas. Pienso a veces que puede ser la crueldad el móvil inicial de las acciones humanas. Descolgaba los cadáveres, tostados, consumidos, que no eran sapos. Era un juguete, un capricho de princesito romano. Les tiraba contra las piedras y el chasquido que producían me sonaba tan sabroso, me daba tanta risa. Como una vez se me ocurriera tirarles con ellos a las sirvientas, armóse en aquella casa el escándalo hórrido. Mi tula, Libertad, que crió a mi madre y que era por ende capitana de la falange, levantó su voz como un solá con un yo acuso formidable. Descubierto el pastel, no valieron ni huida ni escondite, ni ficciones de jaqueca ni valió vira en el sursum corda.
Papá me ajustó 6 correazos de padre y muy señor mío. Mamá, después de excomulgarme, me degradó a chocolate de harina por 10 días. Mis hermanas me pusieron de perverso, de atroz, de fascineroso y de mala entraña. Yo mismo les creí. La abuelita, consternada, temblorosa, me veía ardiendo en los infiernos. Virgen Santa, qué cosa aquella. De ahí adelante hubo paz en el imperio batraciano, pero no en los corrales. Escamado y todo, yo siempre amagaba con las mías. Odiaba a los piscos porque me remedaban, a los patos por el andar, a las gallinas por bobas y a los pollos por aquellas zancas de aquel canto. Solo el gallo y los palomos merecían mis consideraciones. Los caballos, desde que fueran chisparosos, resopladores y tumbones, se me imponían por el poder y por la belleza. A Ranguillas, mi buen jamelgo, que me traía y me llevaba de Herodes a Pilatos, con la mansedumbre de un justo y la urbanidad de una inglesa, jamás pude cogerle querencia alguna. Era tan raquítico y tan runcho como su dueño. Estaba yo tan anciano, el animalito estaba ya tan anciano. Ni yo despuntaba tampoco por lo hípico, como mis primos y mis hermanos, no. Desde niño me fui a lo canino y puse a Mentor en las mismas entretelas de este corazón tan negro. Mentor era la hermosura, la nobleza y la inteligencia hechas perro. Escultural, hierático, nevado, con manchones asimétricos de un negro radiante, el pelo, una felpa en ondas, la cola, una rosca de nervios, desmelenada en bucles, la cabeza inquieta, irreprochable, el alma en los ojos. Era un rey de Terranova, proscrito por los hados inclementes a estos guaicos de mi patria. Nadaba como los pescadores de su isla, latía con tañido de clarines y era correo de gabinete y de encomiendas. Guardaba nuestros lares, apelotado en el umbral de la entrada. Si yo tosía o hablaba adentro, él me contestaba desde fuera para decirme: duerme sin cuidado. Por las mañanas, al abrir la puerta de mi cuarto, caían sobre mi cuerpo endeble los remos nervados de mi amigo. A veces los ponía en mis hombros, me lanzaba una mirada enigmática, rozaba mi cuello con su cabeza y me gruñía al oído. Era una invitación a amarnos y yo acudía siempre. Nos tendíamos, nuestros brazos se enlazaban, se unían nuestras cabezas y la lengua rosada y ardiente del cuadrúpedo lamía mi frente y mis mejillas y mis ojos y las cumbambas del tatagori. Me decía con los ojos tantas ternezas. Yo leía en esa pupila húmeda y misteriosa un amor tan triste y tan entrañable, una consagración tan absoluta que en ocasiones me le quitaba estremecido. El cuento de la bella y la fiera surgía en mi mente y se me antojaba que en el cuerpo de aquel animal tan extraño estaba encantada un alma, tal vez la princesa con quien iba a unirme. Y volvamos a los sapos. Oh, Mentor amigo, ¿cómo te engañaron aquella vez? Mi madre te llamó de los corredores de adentro, tú acudiste y yo, entre tanto, fui conducido al suplicio. 6 veces la correa justiciera cayó sobre mi cuerpo endeble y tú no pudiste defenderme. A más alta ocasión estabas destinado. Donde quiera que te halles, espíritu providente, tienes de evocar aquella tarde, la más memorable de nuestra historia. Ni la abuelita, ni mamá, ni alma humana me hicieron el menor duelo. Tú fuiste el único ser que yo tenía en el mundo. No bien tornaste a mi lado y lo supiste todo, ya estabas tú abrumándome a consuelos, conteniendo el llanto. Silenciosos, humillados, salimos de aquella casa. Nadie nos detuvo. La plétora de sollozos estalló fuera. Éramos unos botados, peor que unos botados, porque a ellos no les pegaban y los querían matar como a uno. Pues bueno, el llanto arreciaba.
pasando por el costado exterior y por frente a la capilla. Tomamos el camino real, por entre el rebullicio azogado de los lagartos que aún buscaban el resisterio. Unos totumos enmarañados nos brindaron asilo muy discreto y muy umbrío. Tumbados en una piedra, medio ingeridos en la maleza, compartíamos largo rato la botadura y la vergüenza. Yo gemía y tú me acariciabas. Lloraba y te bebías mis lágrimas. ¿Cómo te quise entonces, oh amigo incomparable? Maravillado de que no me corriese la sangre a raudales, recordé aquel verso de La Pasión donde dice que la carne salió pegada de la túnica interior. Y me figuré mis ropitas a manera de cataplasmas cruentas de pellejo mío. Sí, ya sentía la pegadura, los dolores. Al desnudarme, al quitar la ropa, ¡ay Dios mío! Y la escena de mi propia despellejada se me representó aterradora. ¡Sangre! Qué horrible era ver chorrear la sangre de los cristianos, y yo que no podía verla, yo que había caído redondo cuando mi hermano Lucas se cortó la mano. Me tocaba, me tanteaba, presa de la angustia. Despertar, verme eso, imposible. ¡Ay, mi Diosito! Darle a uno tanto cuero y ponerlo así por unos sapos. Y mi tula, que le había metido tantos cuentos a papá. Y mira, no había sido para untarme algo, para ponerme siquiera una telaraña. Mira la ingrata que ni por chanza se había asomado. ¡Ay, Dios mío! Por la pica. Y no encontraba qué hacer por la pica. Quien me diera una cadena bien larga para enlazar la veleta y echárselas abajo de un tirón. Ay, ¿quién fuera aquel hombre tan guapo que tumbó la iglesia con toda la gente adentro para hundirse al techo de una coca? ¿Quién pudiera prenderle la huerta lo mismo que una rosa? Oh, poder de los gigantes y encantadores. Si al menos fuera yo capaz de subir con mentor solo a los cuartos de arriba para tener el gusto de tumbarles de las vigas todas las tulegas de maíz y cortarles todos los techos de arroz y derramarles a los patios toditos los cueros con cacao. Pero ¿cómo? Como si esos eran los cuartos del padre Villalar, esa es el padre. Ay, sentí frío en el tuétano y el pelo como agujas. Me asombraba en pleno día por entre el bejuquero. Lo sentí junto a mí. Era él mismo, el rostro cadavérico del retrato, encavado en un cuerpo que se perdía, que se volvía aire. Me iba a hablar, Virgen Santísima de la Valvanera, de la piedra me bota el espanto. Salto del sombraje, rompo malezas, me enredo, desatentado, las piernas de trapo, el corazón como un potro, intento correr y me caigo, intento gritar y me atraganto. Allí me tiendo enloquecido a morir, a que me lleve el cura. Me abrazo al perro, me ciño a su cuerpo, me aferro a su lana y el mundo se me va. Lo que pasó entre el ánima y tú, nunca me lo revelaste. Mentor amigo, solo sé que me salvaste, que me volviste a meter dentro del cuerpo la vida que se escapaba. Cuando torné a ella, aún me lamías, aún insuflabas dentro de mi ser el aliento misterioso, el espíritu protector, encantado en ti, obró el milagro con esplendor magnífico. Ese espíritu que tenía poder sobre las ánimas te devolvió a tu Paco, tal cual era a la mañana de ese día aciago. Sí, yo no quedé insulso ni bobito, como quedan los cristianos asombrados. Yo no sentía casi las llagas de la flagelación. Yo pude incorporarme, andar, dar las gracias a la Virgen y al Señor. Yo sentí muy bien que el ánima estaba ahuyentada. ¿Qué hicimos entonces, mentor querido? Recuerdo que no tuvimos corazón para tornar a casa todavía, ni para quedarnos un segundo bajo aquellos totumos malhadados. No más escondites, no más umbrías ni espesuras. Necesitábamos campo abierto, soleado como las lagartijas. ¿Qué hacer? Tú guiaste manga arriba, te entendí al punto. El Morro, nuestro lugar favorito, pues allá, que eso nos daban los otros que los flores de Febo, ni de aquel aire que hacía charamusquinas y no movía una paja. Y hasta aquí llegamos.
leyendo la primera parte en el primer programa de Entrañas de Niño de don Tomás Carrasquilla. Como siempre, en la lectura de don Tomás nos han acompañado Obdulio Sánchez y Julián Restrepo en esta larga serenata de leer junto a don Tomás y de escuchar esa música tan maravillosa de bambucos y pasillos cantados por el dueto inolvidable de Antioquia la Grande. De los 30 a los 60, ellos hicieron las delicias en las serenatas de Medellín. Viva Antioquia, Titiribí, Sonsón y Urrajo. Bienvenidos al segundo programa de Entrañas de Niño con Mentor y Paquito allá en el Morro. Cuando tendió la noche su negro manto por la montaña, fui cruzando llanuras por la ribera de mi cabaña, a través de las sendas por entre lomas y la enramada. Por fin llegué a tus puertas para obsequiarte mi serenata. Oye las tristes quejas que dan las notas de mi guitarra. Sabes lo que yo anhelo, Nibia Gardenia, si tú me amas, ir contigo hacia el templo que es donde siempre se unen las almas. Cuando Dios nos bendiga entonaremos nuestras plegarias al compás de la danza que dan las aves por la mañana. Nos iremos cantando por las riberas de mi cabaña. Cuando entonen las aves sus cantinelas en mi alquería, las ninfas de los campos llenas de júbilo y alegría, se imaginan que llegas, tiene la fiesta bien prevenida, un concierto de aves, danzas y flores, todo armonía. Todas están de gala para obsequiarte la bienvenida. En tanto, si me amas, niña del alma, saber quisiera, para ir contigo al templo, luego llamarte mi compañera. Al salir marcharemos bajo el frondaje de la arboleda, entre los bulevares cantando coplas de nuestra tierra, a la humilde cabaña donde la dicha soñando espera.